Amén, gloria a Dios. Qué bueno poderles saludar esta bonita mañana en el nombre de Jesús a todos y cada uno. Como siempre, deseando ricas bendiciones de parte de Dios y que su gracia esté con todos nosotros. Seguimos entonces con la serie de enseñanzas acerca de las bienaventuranzas. Y hoy vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados significa literalmente feliz, afortunado, dichoso. Esta quiere decir la palabra bienaventurado. Entonces, el verdadero secreto de la felicidad, el verdadero secreto de la dicha y el gozo, no está ni en las riquezas, ni en la fama, ni en el extracto social alto, sino que Jesús va a sentar entonces la verdadera fuente de la felicidad. Y entonces comienzan los contrastes, que son un poco difíciles, como ya hemos dicho, para la interpretación de los fariseos y el legalismo de aquel tiempo, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podríamos decir: ¿qué bienaventuranza tiene ser pobre? ¿Por qué uno puede ser feliz siendo pobre? ¿Será que esto es verdad? ¿Dónde está realmente la fuente de la felicidad en ser pobre? Pero nótese que cuando la Biblia habla, dice pobres en espíritu. Gloria al Señor. Pobres en espíritu. Entonces es aquí donde uno encuentra realmente que Jesús va a enseñar con profundidad la verdad del reino de los cielos, porque está hablando de pobreza de espíritu en aquella persona que entiende su incapacidad, que entiende que a sí mismo no puede sustentarse, que entiende que a sí mismo no puede salvarse, que entiende que a sí mismo no tiene la fuerza ni la capacidad ni intelectual, ni el conocimiento, ni el argumento para salir bien librado frente a las demandas del reino de los cielos. Entonces aquí la pobreza que narra la Biblia no es una pobreza de carencia de recursos, sino aquella persona que está tan carente en todos los aspectos, no solamente físicos, sino intelectuales, que entiende que no puede sobrevivir, que no puede salir adelante por sí misma y que depende totalmente de Dios, que depende totalmente de la gracia y de la misericordia divina. Hoy encontramos entonces que la mayoría de personas se creen autosuficientes, porque van, porque vienen, porque tienen conocimiento, porque tienen dinero, porque tienen alguna habilidad. Entonces la persona se cree autosuficiente. Es más, hay personas que piensan que no necesitan ni de Dios. Y luego existe Dios, o Dios simplemente es un concepto o un principio. Pero aquí la bienaventuranza es para las personas que entendemos totalmente que a pesar de que tenemos alguna habilidad, algún conocimiento, esto no nos alcanza realmente para ser felices, que frente a eso estamos cortos todos los seres humanos y que dependemos totalmente del señorío y la soberanía de Dios. Esta realidad nos obliga a reconocer entonces que existe un Dios, que dependemos de Dios y que sin Él nos morimos y nada podemos hacer. Nos obliga a vivir de rodillas frente a Él, a vivir con las manos levantadas al cielo. Nos obliga a depender total y ciertamente de Dios. Esta es la bienaventuranza. Dice: bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. ¿Sabes por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Solamente cuando uno reconoce la incapacidad de sí mismo para ser salvo, le obliga entonces a decir: necesito un Salvador. Cuando reconoce la incapacidad de cumplir las demandas de Dios, nos obliga a mirar a la cruz del Calvario para encontrar en Jesús todo lo que necesitamos para ser salvo. Solamente cuando reconocemos la incapacidad mía para lograr méritos ante Dios, reconozco que necesito totalmente depender de la gracia salvadora del Señor Jesús. Por eso dice la Biblia: porque de ellos es el reino
porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Cuando reconozco mi pobreza espiritual, mi incapacidad, me obliga a orar todos los días. Sí, Señor, si tú no me ayudas, no puedo salir adelante. Si tú no me sostienes, me voy a resbalar. Me llama la atención que en Apocalipsis, capítulo 3, hay una iglesia que se llama La Odisea, que es una iglesia que se cree rica. Amén. Dice, yo conozco tus obras y sé que piensas que tú eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero Dios, que conoce todas las cosas, le dice, yo conozco que tú eres un pobre, miserable, amén, y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro fino para que seas enriquecido. Amén. Y compre lino para que cubras tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio. Es la triste realidad de una iglesia que se pensaba a sí misma que tenía riquezas, pero Dios, que conoce el corazón, se da cuenta que realmente es pobre, ciega, miserable y desnuda. Que Dios nos guarde de creernos autosuficientes, que Dios nos ayude siempre a reconocer que somos pobres y que necesitamos de Dios. Como dijo el salmista David, este pobre clamó y le oyó Jehová. Qué bueno que nosotros reconozcamos realmente nuestra incapacidad frente a la realidad y que para ser inmensamente felices, bienaventurados, dichosos, un primer paso importante, hermano, es decirle, Señor, gracias por permitirme reconocer mi pobreza, mi debilidad, mis defectos, y me obliga a extender mi mano para depender totalmente de ti. No se crea sobrado, no se crea autosuficiente, depende de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces esta primera bienaventuranza nos enseña que para ser realmente felices nos debemos totalmente a Dios, dependemos totalmente de Dios, porque realmente Él es la fuente de toda riqueza, la fuente de toda bendición. Dios les bendiga, buen día para todos.